Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el seminario de esta tarde. Hoy nos acompaña el doctor Arturo Isaías Martínez Enríquez. Él es investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Saltillo. Una breve semblanza de su trabajo. El doctor Arturo obtuvo el título de doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor del CIMBESTAP Saltillo y sus intereses de investigación son la preparación, caracterización de películas delgadas y en general de nanoestructuras de óxidos metálicos, que incluyen de transición, iones metálicos de grupos principales. Las clases de materiales en los que se ha centrado su investigación incluyen películas delgadas de óxido metálico, semiconductores, para aplicaciones en energía solar, fotocatalizadores, detectores de radiación, electrocromismo, remediación de agua. Es autor y coautor de más de 200 presentaciones científicas contribuidas e invitadas. Tiene muchas publicaciones de revistas arbitradas, capítulos de libros, seminarios invitados en universidades. El doctor Arturo es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido más de 2,000 citas a su trabajo y posee un índice H igual a 24. Pues gracias, Arturo, por aceptar esta invitación y adelante con tu presentación. Pues muchas gracias, Alfredo, por la invitación para dar esta charlita. Y bueno, quisiera presentarme primero. Soy Arturo Martínez, trabajo acá en CIMBESTAP Saltillo y estamos muy cerca de Nuevo León. He visitado varias veces la universidad para hacer cuestiones de ediciones en el laboratorio de películas delgadas también de, de la FIME. Y ahí he estado con Alfredo en algunos cursitos de repente, ¿verdad? Que ha organizado. Este, bueno, les quiero contar ahora sobre el, creo que el apuntador, ayer, sobre la conexión que existe entre la ciencia de los materiales y la sustentabilidad. Eh, de repente son cuestiones que parecieran desconectadas, pero como lo vamos a ver en la charla, están íntimamente relacionadas. Este, pues primero voy a explicarles algunas definiciones. Posteriormente me voy a enfocar a las propiedades físicas de materiales, que son mecánicas, eléctricas, ópticas, magnéticas y térmicas, y al final unas breves conclusiones. Eh, si nos vamos a la definición de la ciencia de materiales, pues vamos a ver que es una rama que se conoce más generalmente como ciencia e ingeniería de los materiales y se enfoca al estudio de diseñar y descubrir nuevos materiales. Si nos vamos más a la historia, esta tuvo sus orígenes en la ilustración, en la época de la ilustración, y para poder explicar fenómenos que existían en tecnologías como la metalurgia y la mineralogía, y empezó a usar herramientas de la química, la física y bueno, y la ingeniería, ¿verdad? Para explicar estos fenómenos. ¿Qué es la ciencia de materiales? Es tan vasta e incorpora elementos de diferentes ramas de la ciencia, como es la física, la química y claramente la ingeniería. Eh, cuando se dio el auge de del requerimiento de nuevos materiales, fue a partir de la década de los 40 y entonces se empezó a reconocer realmente como una rama específica de la ciencia. ¿Sí? Eh, con la definición de sustentabilidad, aquí es muy engorrosa, de repente es controversial y todo, pero bueno, la podemos englobar en estos cuatro puntos. Y me gusta más esta, es- esta definición, que puede ser la coexistencia de la biosfera y la civilización. Es como se conecta la biosfera con la civilización humana. Y
tiene que ver con varios ámbitos, ¿sí? La explotación de recursos, las cuestiones de inversiones, o sea, meter dinero con el desarrollo tecnológico, que son las necesidades de tecnología que se van creando a través del tiempo. Y bueno, y esto es algo bien importante, ¿verdad? Es crear una armonía para los tiempos actuales y futuros, para satisfacer las necesidades humanas, ¿verdad? Entonces, les digo, es un poco engorroso, pero al final la sustentabilidad engloba tres puntos muy importantes, que es el ambiental, el económico y el social. Y aquí nos vamos a dar cuenta en esta charla de que estos tres puntos los tenemos que tener bien en cuenta cuando la queremos conectar con la ciencia de los materiales. Entonces, algo importante que se requiere para evaluar diferentes países o economías, cómo se comportan en el nivel de qué tan sustentables son. Entonces, se creó este índice, el índice del planeta feliz. Bueno, lo voy a nombrar HPI. Y aquí nos podemos dar cuenta que los países desarrollados, que aunque tienen una alta esperanza de vida al nacer, piensa en Japón, tiene más de 80, México tiene alrededor de 70 años. Entonces podríamos pensar que Japón tendría más índice de planeta feliz, pero sin embargo evalúa una vida subjetiva promedio que tiene en cuenta la esperanza de vida y la huella per cápita de carbón. Entonces, aquí nos podemos ver en este esquema, en el mapa los países que tienen menor HPI, pues son los países que gastan mucha energía para vivir, ¿verdad? Aquí tenemos Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, Mongolia, ¿sí? Eh, ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, Arturo. Sí, perdón, como escucho un ruido. Y podremos destacar que aquí a México le fue mejor, ¿verdad? No como en las Olimpiadas. Entonces, es el segundo país en el índice HPI de 2016, que es la última estadística que se tiene, que la pueden consultar aquí en esta página. Fuimos el país en segundo lugar. Pueden ver aquí en Latinoamérica tenemos varios, está Costa Rica y Panamá y Colombia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vivimos en México tenemos una alta esperanza de vida al nacer y una huella de carbón per cápita baja, ¿verdad? O sea que no gastamos tanta energía. Seguramente ahí podríamos hacer un mapa alrededor de México, pues que los estados del norte, por el uso de calefacción y todo esto, eh, puede que gasten más, ¿verdad? Eh, entonces, estos son promedios relativos de países y verán que, bueno, ya les comenté, los países muy desarrollados, Estados Unidos, pues tienen un HPI relativamente muy bajo. Eh, ¿Y cómo se promueven estas nuevas tecnologías con bajo impacto ambiental, sustentables? Pues bueno, en el mercado de futuros, si ustedes se van al, a las bajas, existe un incentivo a las empresas para desarrollar nuevas tecnologías, para hacer regulaciones ecológicas y para la inversión de nuevas fuentes de energía. Entonces existen incentivos que dan los gobiernos a través del mercado de futuros de bajas emisiones de carbón y este se negocia en la bolsa de futuros que está en Chicago, ¿verdad? Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo existen estos zigzags en la economía también del mercado de futuros. Y si nos vamos aquí a la pandemia, pues que fue por el cierre total por ahí de abril, actualmente, pues si ustedes hubieran comprado un contrato de futuro de carbón, ya se hubiera evaluado 71%. Y ahí así es como se financian muchas empresas que todavía no son tan rentables financieramente, se financian a través del mercado de futuros de carbón.
pero también le pueden entrar las personas, ¿verdad? Como individuos. La primera conexión que existe entre la ciencia de los materiales y la sustentabilidad es cuando empezamos a ver el futuro de la energía sustentable. Entonces, y cómo la conectamos con los materiales existentes en la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, existen materiales críticos para el desarrollo de esas tecnologías. Bueno, aquí podemos ver, están ordenados en orden alfabético. Podemos ver al cobre, pues que el cobre impacta en varias tecnologías, que es la fotovoltaica, la, la del viento, el transporte con baja emisión de carbón, que son autos eléctricos, la eficiencia energética en edificios y la eficiencia en la industria y la estructura, y en la infraestructura. Entonces el cobre pues claramente está en todos porque es un conductor eléctrico, ¿verdad? Entonces se necesita para transportar energía, de hecho que también en este punto está. El cobalto, por ejemplo, al ser un material magnético, pues solo está para la generación de turbinas, por acá para el almacenamiento de energía en baterías y acá, bueno, en la eficiencia de edificios. Si nos vamos aquí en otro que nos puede interesar, por ejemplo, a los mexicanos, si vemos plata, pues la plata está bastante evaluada en el mercado por la fotovoltaica, ¿verdad? Todas las celdas solares que existen en el mercado tienen eh, el primer electrodo de conducción es plata, no se emplea cobre porque el cobre tiene muchos problemas de difusión al ser un átomo más pequeño y daña las celdas solares, por eso se utiliza plata y este es de los metales irreemplazables hasta nuestros días en la generación de energía fotovoltaica. Así nos podemos ir con más. Algo que podemos destacar son las tierras raras, que yo creo que ustedes las han escuchado por ahí en los noticieros o que hay muchos problemas con estas. Pero ahorita se las voy a comentar. Y realmente esos problemas vienen por la disponibilidad, ¿verdad? No todos los países tienen disponibilidad de estos materiales que les acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, en el caso del litio, pues se generan, de hecho, guerras, primero a nivel de compañías. Por ejemplo, un proveedor pues tiene que negociar el precio de la materia prima con el productor de, de baterías, por ejemplo, en el caso del litio, y después el productor de baterías tiene que negociar con el que utiliza las baterías, entonces ahí vienen esas guerras comerciales, ¿verdad? Pero inclusive puede haber guerras regionales, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que mientras más dispongan, por ejemplo, de litio, en este caso, pues ven a Bolivia, que tiene unas reservas de litio bastante grandes, pues ahí de repente pueden ver más problemas políticos en estos países. Aquí vemos a Bolivia, Chile y México, ¿verdad? A lo mejor México todavía no tiene esos problemas con el litio, pero ahí podemos estarlos imaginando. Y eso es más o menos a lo que quisiera impactar en esta plática, ¿verdad? Que cómo conectar todos las variables cuando ustedes investigan alrededor de la ciencia de los materiales y cuando se vea alrededor de las cuestiones de sustentabilidad. Entonces aquí hay implicaciones geopolíticas, por ejemplo, por la transición de la energética. Bueno, otra cuestión del litio en Bolivia, debido a conexiones entre Alemania y China, que primero los bolivianos dejaron entrar a los alemanes a hacer un contrato en Chile y de repente China presionó para que quitaran los contratos. Entonces ahí vienen unos problemas demasiado graves, ¿verdad? Geopolíticos. De los problemas geopolíticos también demasiado graves que existen en la actualidad es alrededor de las tierras raras. Bueno, y estas tierras raras tienen tanto impacto y
estos riesgos geopolíticos son bastante graves alrededor de China, porque China tiene mucha disponibilidad de tierras raras y ahí los riesgos geopolíticos con Estados Unidos, porque son materiales estratégicos que se utilizan en casi cualquier dispositivo electrónico, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en donde más, hablando de sustentabilidad. Entonces, ahí vienen más conexiones, ¿verdad? Eh, pero no todos son noticias malas. Por ejemplo, ya hablando sobre los programas de estudio que existen entre esta conexión entre ciencia de materiales y sustentabilidad, pues aquí encontré en la red esta licenciatura, es de la UNAM, Morelia, sobre ciencia de materiales sustentables. Ahí ya le metieron esta conexión, ¿verdad? Nosotros en la maestría, el doctorado del CIMBESTAB Saltillo, tenemos ya más años que la licenciatura y sí, tratamos de hacer esta conexión en el posgrado, ¿verdad? Ya con investigación en estas ramas. Eh, si hablamos de las propiedades mecánicas de los materiales, entonces siempre existen como una respuesta del material a una carga aplicada. Y existen varias propiedades, ¿verdad? Como la ductilidad, la dureza, la resistencia al impacto y la tenacidad a la fractura. Todas estas características determinan la vida útil de los materiales y eso es algo importante para la sustentabilidad, que es el tiempo de vida que tienen de duración los materiales para que impacten lo menos al medio ambiente, ¿verdad? Si tenemos materiales que se desgastan fácilmente, pues van a durar menos. Otra característica de las propiedades mecánicas es que clasifica al material, ¿verdad? Podemos decir suaves, duros, ultraduros, etcétera, ¿verdad? Flexibles, rígidos. Entonces, bueno, este es videíto para que se vea bonito. Entre las propiedades mecánicas que utilizamos en nuestras investigaciones en el CIMBESTAB Saltillo, las hemos utilizado, por ejemplo, en placas de compósitos para remover contaminantes como el cromo y el arsénico. Bueno, aquí vemos qué tanto resiste a la flexión y qué tanto resiste también al paso de corriente eléctrica, qué tanto se degrada mecánicamente el material y vemos cómo se utiliza para remover arsénico y cromo, ¿verdad? Que son de los elementos más dañinos al medio ambiente, que contiene el agua. También realizamos recubrimientos duros, películas delgadas de semiconductores, tales como hematita, óxido de estaño, óxido de indio, y también hemos desarrollado pinturas de baja fricción. Bueno, aquí vemos que las propiedades mecánicas, por ejemplo, eh, cómo se utilizan para hacer estas curvas de carga-descarga, para determinar la dureza, cómo nuestras películas con diferentes tipos de recubrimiento se hacen más duras y eso impacta sobre el desgaste de los materiales. Por ejemplo, aquí estamos en una huella, las huellas que se desgastan en el material sin recubrir y las huellas cuando las recubrimos que son más chicas, ¿verdad? Y esto también impacta en la pérdida de volumen cuando se someten a fricción y cómo podemos disminuir los coeficientes de fricción con estas películas en este ejemplo son de nitruro de titanio o nitruro de titanio aluminio. Eh, ya yéndonos un poco más a escalas más grandes, como por ejemplo estos materiales estructurales que se utilizan demasiado en la vida cotidiana, en la vida social, pues es el cemento y el acero, ¿verdad? Que dan lugar al concreto. Entonces, otra vez conectando la economía, la cuestión económica con el medio ambiente, pues aquí podemos ver cómo la industria del cemento se está transformando hacia una producción más sustentable con energía solar. Esta industria debe de hacerlo para poder impactar mejor al medio ambiente y porque son de las más contaminantes, ¿verdad? Utilizan hornos a muy altas temperaturas y ahí queman demasiado combustóleo, entonces estas industrias se están transformando. Como pueden ver aquí,
El cemento es una industria cíclica, o sea que cambia de precio con respecto al tiempo grandemente. Y en el caso de este Cemex, por ejemplo, se ha valorado mucho después de la pandemia, precisamente por esto, ¿verdad? Porque han rozado o ahí ya metidos a la transformación del uso de energía solar en sus procesos de transformación. La industria del acero es exactamente lo mismo, son de las más contaminantes y al ser más contaminantes, pues es porque eh, realmente estos materiales estructurales son los que más masa de material se utiliza en la industria, ¿verdad? Y en la sociedad. Entonces, como generan mucho material, pues generan también mucho contaminante. Entonces, esta frase del CEO de ArcelorMittal, pues dice la verdad, ¿verdad? Que el acero se requiere en cualquier lugar y más si se requiere generar tecnología de energía sustentable, como son las turbinas eólicas y los paneles solares. Entonces, al inmiscuirse en esta industria, pues tienen que impactar también al ambiente de mejor manera, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta empresa, United Steel Corporation, cómo se ha valorado en medio de la pandemia, y esto puede ser por diferentes factores, que ya venía una caída desde acá, y debido a que también generan todas estas tecnologías nuevas, pues también generan mejores vistazos a los inversores, ¿verdad? Si nos pasamos a las propiedades eléctricas de los materiales, pues definimos la conductividad eléctrica como la capacidad para transmitir energía eléctrica por los materiales sólidos, ¿verdad? Y si dividimos a los materiales por su conductividad, pues tenemos conductores, semiconductores y aislantes. Ustedes pueden definirlo por medio de las bandas o qué tanto conducen para definir estos conductores, que son relativamente, los conductores conducen muy bien la electricidad y los aislantes pues, la conducen muy mal, ¿verdad? Y existen estos intermedios que son con los que se generan precisamente estas cuestiones de emisores de luz, por ejemplo, ¿verdad? Que existen en la actualidad. Si nos enfocamos ya al laboratorio, pues de investigación que tenemos ahí en CIMESTAP Saltillo, pues desarrollamos películas delgadas de semiconductores, algunas baterías, en materiales 0D y 2D y sensores de gases que usan perfectamente las propiedades eléctricas y las caracterizamos alrededor de ellos, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, una batería encapsulada con dos electrodos de depósitos de carbón. Bueno, aquí vemos cómo funcionan estos. Bueno, también hemos incursionado en los cálculos para modificar la capacidad eléctrica de, por ejemplo, de estas moléculas tipo grafeno, eh, metiéndoles diferentes átomos, ¿verdad? De impureza. Si nos vamos otra vez al mercado de, de futuros, por ejemplo, en el caso del cobre, pues aquí vemos que también la disrupción por el uso de energías verdes y como se va a utilizar mucho el cobre, pues vemos otra vez la revaloración del cobre con respecto a las tecnologías que van a usar mucho cobre, ¿verdad? Si nos vamos un poquito hacia, por ejemplo, la, con- la- los vehículos, pues los vehículos utilizan gasolina y ahora con los vehículos eléctricos pues van a utilizar demasiado cobre y ahí se ven los efectos económicos en el cobre, ¿verdad? En el caso del que les comentaba, este problema de la plata como es un elemento más de reserva de valor o de joyería, pero también que les decía que se utiliza mucho para las celdas solares, pues ahí vemos que es completamente cíclico, sin embargo, tiene expectativas la plata por el uso de energía verde de solar, pues que se pueda revalorar mucho, ¿verdad? Pero eso sí, quién sabe, nadie conoce el futuro, quién sabe qué tanto se vaya a revalorar y qué tan
le puede ir muy bien a México, porque México es de los mayores productores, es el primer lugar en producción de plata, por ejemplo. Si nos vamos ya a la industria de semiconductores, por ejemplo, en esta pandemia, pues por todo esto de que estamos encerrados, utilizamos mucho computadoras y servidores y todo, pues aquí ven la revaloración de los semiconductores en más de 165%, y ahí es porque si ustedes van a la tienda y quieren comprar una laptop, pues aquí en los precios que estaban antes de la pandemia eran casi la mitad que los de ahora, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta cómo todo el mercado, los materiales, la disponibilidad, pues juega un papel muy importante con todo lo que les he tratado de explicar alrededor de esta charla. Bueno, ya las propiedades ópticas, pues, ¿qué son las propiedades ópticas de los materiales? Es la respuesta que tienen hacia la radiación que les incide, y existen tres fenómenos que se utilizan para describir, que son la transmisividad, la reflectividad y la absorción de luz, ¿verdad? Y de ahí podemos usarlas para generar emisores de luz, y eso es lo que hemos hecho en el laboratorio. Emisores de luz que emitimos perdón, los excitamos con radiación UV o infrarroja, y emitimos luz visible para LEDs, para la iluminación nocturna. Películas delgadas de semiconductores, utilizamos para hacer absorbedores solares y también para desarrollar estas baterías transparentes. Por aquí vemos un ejemplo que reportamos aquí en esta revista sobre cómo al introducir carga en esta batería transparente, cómo podemos modificar la transmitancia, ¿verdad? Cuando se carga y cuando se descarga, se vuelve de nuevo transparente. Entonces, son cuestiones de interés científico y tecnológico para el desarrollo de baterías. Bueno, aquí están las cuestiones que les comentaba: la transparencia de diferentes semiconductores, eh, cómo emitimos, qué radiación emitimos con diferentes tierras raras. En este caso es con un dopaje de itrio. Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Estudios de qué niveles se excitan y todo eso. También hemos desarrollado la producción de hidrógeno por medio de fotocatálisis, ¿verdad? Bueno, y estudiamos todo esto de qué niveles se excitan, qué tipo de moléculas son las eh, que provocan la generación de estos electrones y huecos para producir hidrógeno a partir de agua. Si otra vez vemos la cuestión del mercado, pues vemos que en el auge de las celdas solares, pues por ahí del 2008, empezó a todo el enamoramiento por la sustentabilidad. Después se vio que no eran tan rentables, que eran muy costosas. Entonces las empresas empezaron a desvalorarse, pero otra vez, a pesar de ser cíclico esto apunta a que pueda ser otra vez la revaloración de este tipo de industrias en el futuro demasiado grande. Entonces, en todos esos vaivenes, pues podemos ver qué se puede hacer, ¿verdad? Con estas industrias de la energía solar. Si nos vamos al mercado de futuros otra vez bueno, este es un índice que engloba todas las tierras raras. Otra vez vemos este comportamiento de que a partir de estas guerras estratégicas de tierras raras empezamos a ver esta revaloración, y otra vez podemos ver revaloraciones gigantescas en el futuro, ¿verdad? Y puede traer, de hecho, más guerras. Por ejemplo, Afganistán, dicen que tienen mucho de esto, ¿verdad? De la guerra geopolítica con respecto a las tierras raras. Eso nos dirá ya más la historia. De las propiedades magnéticas, básicamente, pues, ¿qué es la atracción de
la respuesta que tienen los materiales a un campo magnético aplicado. Y existen diferentes tipos, como son los diamagnetos, los paramagnetos, y los ferromagnetos y los antiferromagnetos. Bueno, ahí tenemos un magneto permanente, como se atrae tornillos que son ferromagnéticos, ¿verdad? Tiene una respuesta muy alta al campo magnético, muy de gran magnitud con respecto al campo magnético. Si nos vamos con las propiedades magnéticas, pues las hemos utilizado para desarrollar absorbentes contaminantes del agua, para caracterizar aleaciones de la industria, generalmente que nos mandan una muestra y les decimos qué tan magnética es. Y recientemente nos hemos posicionado en la cosecha de energía. Bueno, que se mide ahí, pues son curvas de histéresis como esta que tienen aquí. Esto nos habla de que es un ferromagneto y se utiliza para diseñar absorbentes de contaminantes de agua. Aquí estudiamos algo que se conoce como ciclos Fork, y esto nos habla de que si son nanopartículas aisladas o multidominios o monodominios, y aquí estos diagramitas nos dicen que este es un dominio, este es otro dominio, y tienden a un multidominio, por ejemplo, cuando le agregamos detergentes o para separar la interacción entre partículas. A grandes rasgos es eso. ¿Y para qué se utilizan los magnetos ya hablando de energía sustentable? Pues en la generación eólica, ¿verdad? Aquí otra vez nos damos cuenta de esto. Aquí vemos una caída y otra vez una revaloración muy fuerte en estos últimos años por la generación de turbinas eólicas. Y otra vez esta cuestión de los aerogeneradores, por ejemplo, otra vez de las tierras raras, y existe esta pelea también en los generadores porque las tierras raras utilizan porque tienen alta respuesta al campo magnético, ¿verdad? Para generar ferromagnetos que son los imanes de neodimio, si los conocen por ahí. Entonces ahí viene otra cuestión geoestratégica muy fuerte en la generación de magnetos permanentes por parte de las tierras raras, ¿verdad? Nos vamos a las propiedades térmicas. Aquí me falló. Ahí está. Pues aquí les algo, yo creo que no, para ser norteños bueno, ya me digo norteño, pero bueno, nos podemos identificar muy fácil con esta carne asada. Y que ahí estamos aprovechando la propiedad térmica del acero, ¿verdad? Cómo se transmite eh, el calor en las varillas, ¿verdad? Entonces, se utilizan para caracterizar, por ejemplo, la capacidad calorífica, la expansión térmica y la conductividad térmica de un material. Una cuestión muy importante es la emisividad y es qué tanta radiación emiten los materiales a una temperatura dada, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos las propiedades térmicas en nuestras investigaciones? Las hemos utilizado para desarrollar sensores de humo, para preparar recubrimientos selectivos solares, que son absorbentes de calor, con respecto a la excitación solar, ¿verdad? La hemos desarrollado también para aislantes térmicos y también para disipadores de calor. Aquí, por ejemplo, vemos en esta revista de Sensors Actuators, paper nuestro, donde desarrollamos ese sensor de humo y cómo cambian las propiedades térmicas y eléctricas con respecto a la excitación del humo cuando está incidiendo humo, que es en este caso, o cuando apagamos el humo, en este caso, ¿verdad? Este sensor entonces es cíclico y tiene muy buena respuesta al gas. Al humo, perdón. Otras cosas que hemos hecho son la síntesis de disipadores de calor
a través de compósitos de grafeno plástico. Por ejemplo, si tenemos un disipador de aluminio de 22.6 gramos y un disipador de este compósito de grafeno plástico de 4.19 gramos, podemos disipar casi la misma cantidad o inclusive más cantidad de energía térmica cuando hacemos funcionar un LED, ¿verdad? Entonces, estos desarrollos son interesantes porque ahorita vamos a ver el mercado de futuros, por ejemplo, de aluminio, cómo se está también modificando en el precio debido a la demanda de disipadores de calor en estas cosas, en el perdón, en los LEDs. Pues aquí vemos el mercado, por ejemplo, de disipadores, que fue lo que absorbió más en la pandemia. Bueno, y esto sí no lo vemos más que creciente, y lo vemos con la cuestión del Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin, para minar más eficientemente, pues se necesita disipar muy bien el calor, y bueno, y el desarrollo de energía sustentable. Entonces, pues aquí vemos la valoración y cómo la demanda de disipadores de calor y semiconductores, pues, ha revalorado mucho esta cuestión del Bitcoin. Eh, Aquí vemos el mercado otra vez del aluminio, por ejemplo, en el mercado de futuros. Otra vez lo vemos cíclico, pero debido a la demanda de disipadores en la industria del- de los servidores y de los LEDs, pues ahí se ve el precio, ¿verdad? De aluminio también. Bueno, y una cuestión de la energía solar térmica, pues otra vez vemos en esta empresa, por ejemplo, se ha revalorado últimamente debido a esta demanda de energía limpia que tenemos alrededor de toda la industria del Bitcoin, en la demanda de disipadores y de energía limpia, ¿verdad? Porque todos los procesos, como ya les he comentado, las industrias más clásicas que existen demandan también de tipo de energía limpia. Eh, bueno, me fui muy rápido, espero que les haya agradado la, este, la presentación, y opciones más bien las dejo a nivel de preguntas, porque como se darán cuenta, esto es muy activo, y empalmé entre las cuestiones que les comentaba, sociales, económicas, las traté de explicar en términos de las propiedades físicas de materiales. Espero que les haya agradado esta conexión que traté de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien quiere comentar, hacer una pregunta, adelante. Adelante, Luis, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buen trabajo el que están haciendo. Mi pregunta es enfocada más al área de, por ejemplo, de aplicaciones como celdas solares. Eh, a lo mejor no me explico muy bien, pero voy a intentar hacer la pregunta. No sé si cuando hayan trabajado con materiales con ese fin, hayan tenido problemas con lo que viene siendo la humedad del material. Este, y si fue así, ¿qué propuestas uno puede abordar en cuestión de a lo mejor conocer algunos elementos que pues eviten este problema de humedad, ¿no? Si estos problemas de humedad son bien importantes en la industria, no solamente y en la investigación de los semiconductores en general. Las celdas solares se generan a partir de semiconductores. Entonces, para eso se tienen cuartos limpios, que desgraciadamente en el CIMBESTAB no los tenemos, y tampoco
en la Universidad de Nuevo León, que les comentaba que por ahí los he visitado, y sí son necesarios para controlar precisamente las partículas suspendidas, la humedad, y desgraciadamente no los tenemos. Y en México solo conozco el INAOE, que tiene un laboratorio bastante grande de investigación en esos cuartos limpios para sintetizar semiconductores. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a sintetizar materiales para celdas solares a partir de materiales de alta disponibilidad. Por ejemplo, yo les comentaba en la industria este, de las celdas solares, pues son de silicio, pero sin embargo se utiliza plata. este, el silicio es demasiado barato. Ahí la conexión con plata, pues es la cuestión que tiene el costo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado incursionando en la cuestión de sulfuros, que les decía que son de alta disponibilidad. El hierro y el azufre son de alta disponibilidad. Desgraciadamente, nos han dado buenos resultados precisamente por la humedad y porque la pirita cambia muy fácil de fase, se oxigena, y ahí viene otro problema, ¿verdad? De la encapsulación de los materiales. Efectivamente, tienes toda la razón, la humedad es un factor decisivo. Y en la cuestión que te comento sobre materiales de alta disponibilidad, pues en eso hemos querido incursionar en el laboratorio. Ah, de acuerdo. No, muchas gracias. De hecho, sí, yo pensaba que el silicio era el costoso, pero veo que el problema viene siendo más la plata, ¿no? Realmente el silicio es de los materiales con más disponibilidad en el medio ambiente. Si regresamos a la tabla, pues está dentro de esos materiales estratégicos, precisamente porque hay un montón de silicio. Sin embargo, los procesos de preparación de silicio monocristalino es el que se utiliza en mayormente en la industria. Pues ahí es el meollo, ¿verdad? La preparación de monocristales. Sin embargo, la industria ya está creando esta cuestión de materiales, perdón, de obleas de silicio policristalino. De acuerdo. Pues muchas felicidades por el trabajo, doctor. Gracias por responder la pregunta. Gracias. Muy bien. Adelante, David Alejandro, con tu pregunta, comentario. Hola, buenas tardes. Muy interesante su plática, doctor. Tengo una duda. Eh, Cuando puso las propiedades magnéticas, bueno, cuando habló sobre las propiedades magnéticas, en esa diapositiva mencionó que han estado trabajando con materiales para absorber contaminantes en el agua, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué materiales han utilizado? Y bueno, no sé, bueno, eso viene relacionado con esta pregunta, pero ¿han utilizado o han pensado en utilizar nanomateriales superparamagnéticos, o sea, nanopartículas superparamagnéticas para poder también absorber estos contaminantes? Sí, sí, de hecho, en la búsqueda de esos materiales que hemos incursionado en los superparamagnéticos, ferromagnéticos, en de monodominio, pseudos, pseudodominio, precisamente porque este, las superparamagnéticas son un tanto inestables al contacto con el agua. Nos hemos dado cuenta que cuando las volvemos ferromagnéticas en monodominio, funcionan mejor en la absorción de arsénico y y en el comportamiento a largo plazo, ¿verdad? Que se oxidan menos fácil.
sea, las estabilizamos siendo ferromagnéticas más que superparamagnéticas. Bueno, superparamagnético es la que no existe histéresis en este ciclo que me quedó feo, el rojo, ¿verdad? El azul está bien hecho. Tiene un ciclo abierto y las superparamagnéticas tienen el ciclo, bueno, no tienen histéresis. Y eso lo modifican cambiando el tamaño de Lo la modificamos partícula. muchas cosas, como les comenté en esta diapositiva, los recubrimientos que le hacen partículas y también con los átomos purificantes. Por ejemplo, hemos sintetizado magnetita superparamagnética, y cuando le metemos, por ejemplo, cobalto, la volvemos multidominio o monodominio dependiendo del recubrimiento que le hagamos a la capa, a la nanopartícula. Ok. Bueno, ¿y qué contaminantes han probado? O sea, ahorita mencionó el arsenio. ¿Qué otro? Digo, el arsenio. Arsénico y cromo. Ok. Y Ok. contaminantes orgánicos también para la degradación fotocatalítica. Por ejemplo, hemos utilizado paracetamol y algunos medicamentos, o inclusive colorantes. Ujú. Bueno, y bueno, tenía otra duda un poco más así pues que no me quedó muy claro en la parte en la que hablaba de las guerras de litio. Ajá. Ahí mostraba una gráfica, no sé si puedo poner ahí la gráfica que muestra. Es- Sí, esa, la parte esta de, pues, en el eje que muestra ahí de 0, 1, 2, 3, 4, ¿qué representa eso? ¿Qué valores representan? son las reservas, verificadas, Eh, porque existen reservas estimadas, reservas verificadas y reservas estimadas tú lo has visto en petróleo. Por ejemplo, decían que México ya se le iba a acabar el petróleo hace 2 años o 5 años, y aún tenemos, ¿no? Que van descubriendo más y más metas. En el caso del litio, pues también existen tecnologías bien desarrolladas. Estos depósitos que existen en Bolivia y Chile son sales de litio. Y en el caso de México, el litio no está en sal, entonces por eso no nos hemos salvado un poco de estas guerras regionales en litio, porque el litio no está en sal, sino está insertada en minerales. Entonces, de ahí podemos salvarnos un rato en lo que se desarrollan las tecnologías de extracción de litio en México. Sin embargo, esperemos unos años a que salgan en los diarios ese tipo de... De hecho, creo que ya salieron en algunos. Esto reciente, de hace unos días, de estas reservas en México. Sí, la cuestión aquí de 1, 2, 3 es en masa, toneladas, megatoneladas. ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Adelante, Wendy, con tus preguntas. Buenas tardes. Bueno, la verdad se me hizo muy interesante la presentación y justamente la relación entre el contexto social y la parte de investigación, tengo una duda. Con el aumento del interés por la sustentabilidad y la demanda por los materiales básicos que comentaba, ¿se ha afectado sus investigaciones en cuanto a cuestiones de financiamiento o de conseguir materiales debido a esta alta demanda en la actualidad? Precisamente, como todo esto, ya lo vieron, en la cuestión de precios es desorbitante. Entonces, cuando tenías un presupuesto para comprar una sal de litio, por ejemplo, o una tierra rara que te costaba el bote de
porque he comprado europio, itrio, te costaba, digamos, 1,000 pesos los 10 gramos o 5 gramos, ahora te cuesta el doble. Claro, ahí se afecta bastante. Por eso les comento, es bueno que como ustedes como estudiantes vayan amarrando toda esta cuestión de los mercados de futuros, qué tendencias tiene la bolsa de valores, por ejemplo, las empresas y cómo se pueden insertar ustedes en esa investigación, ¿verdad? Porque eh, hasta la gente que no hace investigación pues, se ve afectada por estas cosas. Por ejemplo, las computadoras se han aplicado de valor ahora que, por ejemplo, si quieren hacer simulaciones y tenían proyectado comprar una computadora en 100,000 pesos, les cuesta 200. Ahí está, ahí está un problema grave en investigación, ¿verdad? Nos impacta feo. Por eso es bueno conocer eso, que ustedes como estudiantes tengan una visión más amplia. Espero que les haya abierto una nueva expectativa de ver la investigación con respecto a toda esta conexión que existe. Sí, relacionado con eso, en su institución, el financiamiento, ¿quién lo provee? ¿Es directamente de CONACYT? ¿Sinvestap tiene sus propios recursos o buscan colaboradores para solventar esos gastos? Tenemos de todo, precisamente de CONACYT. El Sinvestap también creó un fondo de CEP CONACYT, CEP Sinvestap. Desgraciadamente por todo este tipo de políticas y ahí se ve otro rollo. Creo que cancelaron los proyectos. Bueno, eso ya es más cuestión política interna, ¿verdad? Que cuestiones de lo que les comenté aquí del mercado de materias primas, todo esto. Pero sí se afecta. Claro. Ok, muchísimas gracias. Rodolfo González, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Pues, buenas tardes. Yo creo que, bueno, más o menos ya quedó contestada con lo que preguntó mi compañera Wendy. Mi pregunta iba relacionada a eso, que ¿qué tanto influyen estas tendencias económicas a las tendencias de investigación? Es muy buena pregunta y creo que no le respondí porque me fui por otro lado, pero en México hasta hace unos años había bastante impulso por desarrollar este tipo de proyectos hacia las miras de la cuestión de la sustentabilidad energética. De hecho, nos tocó un proyecto así creo que eran como 100 millones de pesos repartido entre instituciones, prácticamente todas las instituciones de México. Ahí estaba la UANL, la UNAM, está el Politécnico y algunas universidades estatales eh, diferentes a las que ya les mencioné. Sí hubo mucho impulso. Esperemos que salgamos de la pandemia y exista otra vez este nuevo impulso, porque eh, esto, precisamente, qué bueno que me quedé en esta diapositiva de litio, y precisamente un investigador en Sinvestap tiene una patente importante ahí en la cuestión del litio mexicano. Les digo que ahí está el desarrollo de nueva tecnología para la extracción de litio en México, que no existe como sal en sí, como en Chile y Bolivia. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias a usted. Adelante, Adolfo Collado. Hola doctor, muchas gracias por su plática. Me pareció muy interesante. Cuando estábamos hablando de las propiedades ópticas, mencionó una de las aplicaciones que era las baterías transparentes, me parece. Sí. ¿Qué,
¿qué tipo de aplicaciones tiene usar estas baterías? Está bien interesante porque no sé si recuerdan en la primera tabla que les presenté de la disponibilidad de materiales y una de las cuestiones de la sustentabilidad está en el desarrollo de materiales sustentables, es en la de ahorro de energía en edificios. Y precisamente tiene que ver con esto. Estas baterías transparentes son autocargables con el sol y al cambiar de sus propiedades ópticas, cambiar su transmitancia, hacerse oscuras, haz de cuenta que les pega el sol, se hacen oscuras, almacenan energía y aparte hace que se rechace la energía solar. Esta es la ventana, esta es la incidencia de energía infrarroja y la rechaza. Esto se debe a que cambiamos las propiedades eléctricas del material y por ende también sus propiedades ópticas. Es algo bien interesante. Se llaman materiales electrocrómicos. Por ahí si tienen curiosidad, búscanlo, está este paper y debe haber mucho más. Bueno, hay mucho más, de hecho. Ok, muchas gracias, doctor. Excelente plática. Gracias a usted. Muy bien, pues ya no veo aquí más preguntas, solo que vaya surgiendo alguna otra. Bueno, yo solo comentar un poco lo que decías, Arturo, el azufre, ¿no? Y yo sabes que trabajo con oro y azufre, entonces se me hace interesante como una de las aplicaciones que se busca es que se utilicen para celdas solares estos compuestos porque absorben precisamente en el visible. Entonces, siempre uno tiene que poder justificar por qué quieres estudiar cierto material. Y esto que acabas de hacer, bueno, a mí sí me ha sorprendido, porque uno casi nunca ve estas variables macroeconómicas, como que uno siempre se va por la ciencia básica, pero bueno, ahí está el trabajo que estás haciendo en colaboración con gente de Chile y de otros lugares, ¿no? Entonces, ¿puedes comentar un poco acerca de eso? ¿Cómo te ha ido con las colaboraciones, Arturo? Pues es lo importante que como ya lo han comentado varias preguntas que me han hecho sobre las cuestiones del financiamiento, ¿verdad? Entonces, al tener cierto interés en los países, aunque de repente como investigadores quisiéramos más apoyo, pues existen estas conexiones les comentaba este proyectote grande a nivel país de la sustentabilidad energética. También existen estos apoyos en, para visitar. Bueno, he estado varias veces en Chile, en Perú, gracias a este tipo de financiamientos que nos dan la industria. Por ejemplo, la industria del litio nos financió ahí una estancia. La industria también del cobre y la del acero también acá en México nos ha apoyado un poco. Como les comento, no solo es de gobierno, sino también de repente ahí la industria nos apoya en lo que requiere de caracterizaciones o un apoyo así, ¿cómo le podría decir? Como que nos piden así un consejo de la tecnología que viene y de repente conversar con científicos de otros países que ellos invitan también de la industria y esto ha servido demasiado, más porque estamos en este campo, ¿verdad? Bueno, ya no les mostré, por ejemplo, cómo se ha afectado la industria automotriz en México y cómo se va a resultar afectada, por ejemplo, en los monoblocks de aluminio que tenemos una industria ahí muy grande en Monterrey, cómo se puede llegar a afectar este, por la generación de estos vehículos eléctricos, ¿verdad?
que ya no van a usar monobloc de aluminio. Sí, ahí se Muy ve una bien. evolución grande, sí, Sí, demasiado grande. Y sí, sí. espero que les haya quedado más o menos mi presentación la organicé como para crear esa primera chispa que y vayamos creando sinergias entre todos, ¿verdad? Ustedes como estudiantes, nosotros investigadores, en enterarnos de noticias, estar al tanto de noticias, cómo va el futuro de los materiales y su conectividad, ¿verdad? Porque eso es el meollo del futuro. Ahora no podemos, como les comenté desde las primeras diapositivas, no podemos emplear ninguna actividad humana que no esté inmiscuida en la sustentabilidad. Muy bien, Arturo. Tenemos aquí otras dos preguntas, otras dos gentes que quieren preguntar. Adelante, doctora Raquel. Sí. Buenas tardes, doctor Arturo. Gracias por la presentación, por englobar de una manera muy, muy concisa el aspecto económico, ambiental y social en esta parte de la sustentabilidad. En respecto a las propiedades térmicas, mostró usted unos resultados sobre disipadores de calor de grafeno plástico. ¿Podría detallar un poquito más esa parte de a lo que le llama grafeno plástico? Compósitos de grafeno plástico, a lo mejor me equivoqué por ir tan rápido, pero son compósitos. Ah, Es generar placas de plástico con grafeno, como son, bueno, son compósitos. Al final lo que se quiere es tener un bloque eh, que se pega ahí al LED. En el caso yo les comentaba que, bueno, esto también lo estuvimos trabajando, pero llegó la pandemia y ya no nos dejó trabajar con la industria que estábamos de baterías, porque las baterías al cargarse generan mucho calor. Entonces también queríamos cubrir baterías con estos depósitos de grafeno plástico. sí. ¿Y cuál era los elementos del compósito con el grafeno? ¿Cómo, qué monómeros? Sí. No los traigo ahora. Ah, ok. Bueno, soy químico de formación, pero desgraciadamente se me ha olvidado los nombrecitos ahí raros. No, ajá, pero tiene la referencia, ¿verdad, Y doctor? ahí Allí. está, sí, ahí está, sí. Ahí está. A ver. No la tengo acá, pero sí. No, creo que es el anterior. En todas está. No, en este, redactar. de hecho están relacionados, son los mismos tipos de compósitos. Sí. Ahí, disculpe. No hay problema. Y otra pregunta, respecto a la parte de las partículas magnéticas, mencionó que han probado con diferentes dopajes y en específico las nanopartículas que les funcionaron mejor, ¿qué tamaño tenían en el caso de el sensor para arsénico? Son de alrededor de los 20 nanómetros. Es la imagen que se ve aquí. Ya me di cuenta que ni siquiera se alcanza a ver Sí, la escala. de 10, no sé. Esas, Pero son alrededor de 20. pero ese es un aglomerado, ¿verdad? Estos son aglomerados, claro. Por ahí tenemos imágenes mejor sacadas en los papers. Sí. Sí. Pero estaríamos hablando aproximadamente de 20 nanómetros Alrededor de esos. Sí, de hierro cobalto o hierro. Que le llaman ferrita de cobalto, claro. Ferrita de Sí, cobalto con diferentes grados de cobalto. sí. Le hicieron núcleo de hierro y recubrimiento de cobalto. Es una partícula de ferrita de cobalto, pero con diferentes cantidades de Topaje. cobalto. Bueno, pues es por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor, y felicidades.
Gracias, doctora. Adelante, Alonso. Gracias. Primero, pues, muchas felicidades, muy interesante todo lo que nos comentaba, doctor. Mi duda va más a la parte de las baterías y si nos podía platicar un poquito acerca de la degradación que pudieran tener, digamos, con el uso, o sea, qué tipo de propiedades tienen en ese sentido. Sí, ahí, si has estudiado un poquito de baterías o a qué te dedicas, pero bueno, en general, estos desarrollos dendríticos que causan cortocircuitos en las baterías de litio, esos son los que dañan estas cargas, descargas de, este, de, de estas baterías. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado otra vez, como trabajamos en compósitos de grafeno, plástico, hemos desarrollado este tipo de baterías y es algo interesante. Si ustedes ven ahí cómo se desarrollan las comerciales, pues tienen un ánodo y un cátodo, ¿verdad? Y un conductor eléctrico. Hay unas que tienen ánodo de litio, por ejemplo, y van formando dendritas que causan cortocircuito, desarrollos dendríticos que se desarrollan desde el ánodo hasta el cátodo y hace que se vayan degradando las propiedades. Entonces nosotros hemos tratado de generar estas baterías empleando el ánodo y el cátodo del mismo material. Nos han dado resultados interesantes, pero ahí, bueno, el separador del ánodo y el cátodo es el que se necesita más trabajo. Ahí está hay pocos papers de este tipo de sistemas, pero el primero estará por ahí de 1990, por ahí de estos desarrollos. O sea, son baterías viejas que de repente se fueron más por el lado de usar ánodos de óxido de cobalto con grafito y cuidar un poco de estos desarrollos de los dos ánodo y cátodo, perdón, los dos polos del mismo material. Y es más o menos lo que hemos estado haciendo. En cuestión de publicaciones, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Yo digo, la verdad, yo estoy más metido en la parte de teoría de control y cosas más por ese dominio, pero me resultó interesante como saber acerca de esas propiedades. Pero sí, muchas, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta pendiente? Mientras se animan, un comentario, Arturo. O sea, ¿te has dedicado más ya en la parte de dispositivos, de hacer cosas ya más aplicadas? Sí. Y bueno, ¿cómo te va con la pandemia? ¿Cómo le hacen para que en Sinvestar puedan seguir haciendo todo este tipo de investigación que pues, requiere tiempo de laboratorio? Ahí es una desgracia, porque no nos han dejado entrar hasta recientemente estas últimas fechas, esta última semana que tenemos que 3 días o 4 que ya nos dejaron entrar más, más de lleno. Desgraciadamente nos pusieron algunas trabas de que todos tenemos que tener completamente el esquema de vacunación, hacernos un examen de COVID, pero bueno, es todo por la seguridad. El problema es ahí que los estudiantes, al ser jóvenes, pues no tienen el esquema completo, unos ni siquiera se han vacunado, no tienen ni siquiera una aplicación de vacuna. Ahí sí nos afecta bastante. Muy bien, pero bueno, yo creo que vale la pena seguir siguiendo las reglas estas de sanidad, pero no dejar esto. Se me hacen temas interesantes, ¿no? Esa parte que uno a veces no se preocupa por explorar. Lo digo por mí, que a veces solo te quedas en la parte de hacer ciencia básica. Mira, de repente estuve en un examen ahora que lo mencionas,
simulador ahí de generador de hidrógeno. Era en simulación de DFT. Y le pregunté precisamente, decía que lo barato de generar hidrógeno y con estos sistemas de nitruro de germanio o carburo de germanio, no me acuerdo cuál era, o silicio germanio, creo que eran placas de silicio germanio. Y cuando le pregunté sobre la disponibilidad del germanio, porque hablaba del costo, y el germanio es de los elementos más caros, por ejemplo. Entonces, como que a muchos, cuando hacen investigación, y eso es la verdad que estar en el sistema de simulación es bastante ventajoso, porque al no comprar tú materiales, ahí te deberías de escarbar entre los elementos más baratos, por ejemplo, azufre, hierro, silicio, carbono. Entonces, que centrar mucha investigación en ese tipo de elementos porque son de bajo costo y empezar a hacer simulaciones que en cuestiones costosas como germanatos, en simulación como que se me haría un poco complicado, ¿verdad? Llevarlas a la práctica, precisamente por lo que les he comentado, ¿verdad? El costo de los materiales y cómo tendemos hacia esa corriente de la sustentabilidad. Pues bien, muy bien, Arturo. Digo, ya te ganaste por ahí una invitación para que participes con nosotros, ¿no? Nosotros siempre andamos queriendo oír este tipo de opiniones de gente que haga investigación, pero en laboratorio, porque nosotros podemos simular lo que queramos, pero ya alguien con tu experiencia nos puede decir, oigan, eso no va a funcionar. No sé, hace tiempo teníamos un trabajo hecho con berilio y hasta que alguien nos dijo, el berilio es tóxico, o sea, olvídense del berilio. Esas cosas que uno no las, Exacto. no las Por toma en eso cuenta. este, organicé esta presentación precisamente como para crear esa espina, porque yo tampoco la tenía y poco a poco la hemos estado cultivando en el desarrollo de cuestiones más prácticas, ¿verdad? Porque es importante saber de dónde viene, por ejemplo, ese berilio, el germanio, las tierras raras, qué problemas socioeconómicos tiene, estas guerras que realmente están entre China y Estados Unidos, pero realmente nos afectan a toda la humanidad. Pues sí, muy bien, muy bien. Nos ha gustado. Gracias, Arturo, por participar. Yo sabía que no nos ibas a fallar, digo, ya tengo tiempo de conocerte, ya sabes cuántas veces hemos coincidido. Entonces, y no, como que no querías, pero bueno, logré convencerte. Arturo, muchas gracias por participar, por esta plática y pues te hago llegar un reconocimiento por parte de la dirección de la facultad. Y como quiera, si quieres volver a poner tu dirección de correo para que cualquier gente que necesite más sobre ciertos temas que tú pues ya dominas, pues te pueda contactar. Sí, aquí está mi correo, es investa.edu.mx, así de fácil. Bueno, Entonces, no, les agradezco mucho a ustedes por sus preguntas y quise hacerla rápida y no a poner conclusiones precisamente para tardarnos mucho en esta discusión, que ojalá que haya sido productiva. Les agradezco.